Ok, mis hermanos, ahora tenemos el privilegio de dar una clase extra a nuestra clase de introducción al Antiguo Testamento. En la última clase sobre Crónicas hice algunas afirmaciones acerca de las 70 semanas. Y ayer, en el tiempo de preguntas y respuestas, hablamos un poco y me di cuenta de lo mal preparado que estaba para enseñar y para hablar sobre ese tema. Entonces, he tomado la oportunidad para mejorar mi entendimiento del texto y ponerlo en una forma entendible, y espero que sea conforme al entendimiento del texto y también la estructura del libro que planteamos ayer en la clase sobre Daniel. Entonces vamos a estar presuponiendo muchas de esas cosas. Voy a resumir brevemente el contexto de Daniel, porque va a ser muy importante en entender ese texto en particular. Entonces, primero voy a leer el texto y vamos a orar y después vamos a empezar a ver qué dice este texto. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios, por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración, cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu súplica se dio la orden, y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Hace saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 72 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio, a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hace que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por este texto y tu palabra y el privilegio de poder profundizar y entender las escrituras sagradas, las sagradas escrituras y tu palabra bendita que nos has dado. Oh Señor, abre nuestros ojos, ayúdanos, oh Señor, a someternos a lo que tu palabra dice, no imponiéndole nuestros propios pensamientos, sino sometiéndonos completamente a lo que tú tienes que decirnos en este texto. Ayúdanos, oh Señor, a vivir a la luz de este texto, a esperar en la venida de Cristo a la luz de este texto, y también a creer lo que ese texto nos enseña. Oramos todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a acercarnos a ese texto por un medio de varias preguntas. Tenemos unos 7 preguntas que voy a hacer, y de hecho eso no es a propósito, pero sí tiene un simbolismo numérico bien útil, que son 7 números en este pasaje sobre 77. Pero la primera pregunta es, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Y eso es algo que debemos siempre preguntarnos al iniciar la hermenéutica y la interpretación de un pasaje, porque tenemos que entender un texto a la luz de su contexto. El libro de Daniel
Entonces, empezando con ese contexto del libro de Daniel, resumiendo un poco lo que vimos ayer, tiene dos partes principales, la parte aramea de 2.4 a 7.28 y 8.1 a 12.4, que tiene un epílogo y prólogo en los dos lados. La parte hebrea de 8.1 a 12.4 sirve como un comentario a través de visiones de la sección aramea que consiste mayormente en narrativa. La sección de narrativa contiene tres temas principales: Dios como el quien revela los misterios, Dios como el rey soberano sobre los reinos terrenales y quien está orquestando todos los eventos para establecer el reino de su Mesías. Y que el pueblo de Dios puede esperar en el cumplimiento de ese reino, aunque tienen que sufrir y ser perseguidos en este mundo. Esa sección tiene un inclusio y sujeta libros que es la visión de los 4 reinos que persiguen el pueblo de Dios, pero son destruidos por el reino del Mesías. El sueño del capítulo 2 da el inicio de la profecía de los 4 reinos, culminando en el reino eterno de Cristo. Esa peña cortada, pero no con mano humana, que destruye a los otros reinos y crece a ser una montaña para el Señor. Capítulo 7 da más detalles acerca de la transición de los varios reinos y hace explícito que van a luchar contra los santos. Eso es algo que aparece en el contexto del capítulo 2, pero aquí en capítulo 7 se ve claramente esa persecución de los santos en medio de esa transición hasta el cumplimiento final de esa montaña que crece de esa peña pequeña. Sin embargo, en medio de esto, en los cielos, el reino del Mesías ya se ha inaugurado. En medio de la persecución de los santos, el Cristo estará reinando en los cielos. Sin embargo, los que persiguen van a durar solo 3 años y medio. Y hay que mantener eso en cuenta. Pero el reino de Cristo consumirá su dominio y durará para siempre. Entonces hay el contraste entre el reino del Mesías, que es para siempre, que tiene su inicio, pero va creciendo hasta su cumplimiento final. En medio de ese tiempo, todavía hay paso dado a los reinos de ese mundo y en particular ese último reino, para perseguir a los santos, para dañar a los santos, pero van a ser vengados por Cristo cuando Él viene, por el Mesías cuando Él viene y destruye a todos los 4 reinos y establece su reino eterno que no va a ser destruido. Capítulo 8 y 11, las dos partes, los extremos de la segunda parte, relatan la misma historia de esos 4 reinos en una manera más detallada. En una manera profética da la historia de esos 4 reinos, de sus transiciones, el tiempo de Alejandro Magno, los 4 generales que vienen de él. Todo eso es muy exactamente conforme a la historia de ese tiempo, esas transiciones. Y en capítulo 8 se identifican claramente como, primero, el primer reino es Babilonia. El segundo reino es Media y Persia. Es un animal que tiene 2 cuernos, pero uno de los cuernos es más grande que el otro. Y ese es Media y Persia. Persia siendo el cuerno más grande. Pero en capítulo 11 tenemos más detalle acerca de esas mismas transiciones entre Babilonia, Media Persia, hasta Grecia, y el último reino no se identifica claramente, pero es más probablemente una referencia al reino de Roma. Y eso se puede comprobar con la identificación y el uso de ese lenguaje en el libro de Apocalipsis para referirse a Roma. Capítulo 10 relata la realidad de que detrás de las luchas y guerras terrenales, perdón, entonces detrás de las luchas terrenales entre todos esos reinos hay una batalla celestial y angélica
que se está llevando a cabo. Capítulo 10 revela cómo los ángeles están luchando detrás de todo ese proceso para llevar a cabo los decretos de Dios. Y los 3 temas que encontramos en las narrativas se mantienen centrales en la sección de las visiones, y hay que tener eso en cuenta. Cuando vemos el contexto inmediato de este pasaje, nos apunta a varios otros contextos en el canon. Listo. Y en ese tiempo él está leyendo la palabra de Dios. Él está leyendo principalmente el libro de Jeremías. Pero él dice que está estudiando los libros. Y no podemos saber exactamente qué libros tiene en cuenta o qué libros tiene a la mano. Pero obviamente está leyendo el libro de Jeremías porque lo menciona explícitamente. Y todo el contexto gira alrededor de esa referencia al libro de Jeremías. Y eso es específicamente a los capítulos 25 y 29. Quizás más el capítulo 29. Esta profecía habla de cómo el pueblo va a ser entregado al poder de Babilonia por 70 años, debido a su pecado y rehúso de escuchar la palabra de Dios por la ley y los profetas. Sin embargo, abre la posibilidad de que haya más alusiones a otros libros también, porque él dice está leyendo los libros, no solamente el libro de Jeremías, sino los libros. Y en su oración menciona el libro de Moisés 2 veces, en capítulo 11 y capítulo 13. Claro, es posible que él está haciendo las referencias al Pentateuco a través de Jeremías, porque Jeremías también hace las mismas referencias de las maldiciones de la ley en Levítico 25 y 26 y Deuteronomio 28 hasta capítulo 30. Pero aquí encontramos que es muy probable que tiene en cuenta las promesas del Pentateuco y las promesas de Jeremías. Específicamente la profecía de los 70 años de Jeremías. Si analizamos el contexto de Jeremías, podemos ver un poco más de los detalles de lo que Daniel estaba leyendo y esperando en ese tiempo. Él no solamente ve, 70 años de Babilonia, y eso es todo lo que está leyendo. Es ese tiempo que va conectado con el cumplimiento de la restauración, el establecimiento del nuevo pacto, el deshacer del pecado, el perdón de los pecados, la restauración y paz de Jerusalén, el reino eterno y justo del Hijo de Dios, el Hijo de David, y también el nuevo Éxodo. Todos esos temas se encuentran en el contexto de Jeremías. Y es posible ver, no es necesario ver la conexión entre el final de esos 70 años y el inicio en ese momento de todo eso, pero se ve que esos 70 años van a dar van a dar el inicio a la esperanza del cumplimiento final de todas esas promesas. Es un aliento al pueblo que está en exilio, diciéndoles que Dios va a recordarse de sus promesas. En medio del exilio, todavía va a cumplir todas esas promesas. Incluso va a establecer un nuevo pacto que va a ser el cumplimiento del antiguo y ser el cumplimiento de todas las promesas anteriores. Es interesante también ver cómo los 70 años de Jeremías aparecen en el libro de Zacarías. También en 2 Crónicas 36 y Esdras 1, pero en esos contextos solo para mostrar su cumplimiento en el decreto de Ciro. Pero en Zacarías tiene un lugar muy parecido al libro de Daniel. Sin embargo, se encuentran en un contexto distinto, que es importante para entender. En primer lugar, Daniel, él está escribiendo este capítulo en el mismo año en que Ciro hace ese decreto. Quizás unos meses o el mes anterior a ese decreto. Entonces, él estaba esperando que ese decreto sea el cumplimiento de todo eso.
que eso sea el inicio de el nuevo éxodo, el perdón, el deshacer el pecado, el restablecer el pacto, el restaurar la ciudad y el templo y tener el reino eterno y justo del hijo de David. Pero Zacarías está escribiendo unos 20 años después de ese decreto y después del regreso a la tierra. Y él se da cuenta y se ve más claramente a la luz de Daniel. No sé ahora, quizás alguien ha hecho ese punto, pero no estoy seguro que Zacarías está entendiendo Jeremías a la luz de Daniel. Pero tiene muchas semejanzas, porque Zacarías hace el mismo punto en que lo que está pasando en nuestros días no es el cumplimiento final. Todavía estamos esperando el cumplimiento del pecado, la gravedad del pecado de Israel, la restauración final, el nuevo templo escatológico y la venida de ese rey nuevo de David. Todo eso es todavía por venir, no ha venido en sus días. Entonces es como una confirmación de cómo eso no es el cumplimiento final de esas esperanzas de Jeremías en el decreto de Ciro, pero según nuestro texto en Daniel 9, encontramos que ese decreto inicia los pasos, como empieza el contador hasta la llegada de ese cumplimiento. Y entonces Zacarías está viendo la misma realidad que ve Daniel. El regreso del exilio físico no es el regreso y el nuevo éxodo final, porque el pueblo todavía tiene problemas con su pecado. Y la razón por el exilio inicial todavía sigue el problema de los corazones de los judíos. Entonces, no se ha terminado no se ha cumplido esa esperanza. Todavía están en exilio, incluso después del regreso físico a la tierra. En este contexto, Daniel 4 a 12 nos da el inicio a su oración, en que él se arrepiente y confiesa los pecados pasados de su pueblo y reconoce la justicia de Dios en llevar a cabo la maldición de la ley, escrita en Levítico y Deuteronomio. Hay varias referencias al contexto de Jeremías 25 y Levítico 26 y Jeremías 29 y también el lenguaje de Deuteronomio, como Deuteronomio 7, versículo 9, en las primeras palabras, y también las maldiciones de capítulo 28 a 30. En Daniel 9, 13 a 15 hay una transición y él reconoce que incluso en medio de esa maldición, el pueblo todavía no ha buscado al Señor en arrepentimiento. Entonces, la primera parte reconoce la justicia de Dios en su castigo anterior, el exilio, pero reconoce que el pueblo no se ha arrepentido, como era necesario para ser restaurado, según Deuteronomio 30, Levítico 26. Pero la última parte de la oración es la petición de Daniel que Dios tenga misericordia. Él reconoce el pecado sigue en el pueblo, sigue siendo el problema, pero él pide que Dios tenga misericordia, que él se acuerde de su propio nombre. Como la misma cosa que hace Moisés en el primer éxodo, aquí en la esperanza del nuevo éxodo, Daniel muestra que él está esperando que Dios, quien liberó a los israelitas de Egipto, pueda recordar su misericordia, recordar de su propio nombre para salvar a su pueblo de este exilio. Entonces eso confirma que él está esperando este nuevo éxodo, no por su justicia, no porque se arrepintieron, sino por la justicia y la misericordia de Dios. Pero en medio de su oración, antes de terminarla, Gabriel, el ángel, viene para explicarle la palabra divina, la cual es como Dios responde, la manera en que Dios responde a su oración. Sin embargo, no es lo que estaba esperando.
Él estaba esperando el nuevo éxodo en ese tiempo, en esos meses. Pero el Señor revela que el pueblo, debido a no arrepentirse, va a tener que pasar no solamente 70 años de exilio, pero ahora 70 por 7. 70 por 7 de exilio antes de recibir el nuevo éxodo esperado. Este contexto de como el multiplicar por 7 el castigo anterior viene del contexto pactual de este libro y de este pasaje. Jeremías lo presenta como el castigo por la maldición de la ley, que no obedecen la ley y por eso están recibiendo la maldición exactamente conforme a lo que Dios había dicho en la ley. Daniel también hace la misma conexión en versículo 11 y versículo 13. Y cuando leemos Levítico 26, versículo 18, versículo 21, versículo 24, versículo 28 y también 33 a 45, el patrón que Dios sigue es que Él castiga a su pueblo, pero cuando no le hacen caso y no obedecen, no escuchan las voces de los profetas, Dios les va a dar 7 veces por su castigo. 7 veces. Por no arrepentirse, van a recibir 7 veces por su pecado. Pero esa es la promesa. Entonces, en un lado, esas 70 semanas, vamos a ver que están conectadas con esa maldición completa de la ley, que conduce a la terminación de la administración del antiguo pacto. Pero al mismo tiempo, en la esperanza para los que crean, como Daniel, los que confían y los que se arrepientan, es el inicio del nuevo pacto. Lo que sirve para destruir y deshacer la antigua administración en la recepción final de la maldición de la ley es el inicio del nuevo pacto, que sirve para dar justicia y establecer el cumplimiento que Daniel estaba esperando en sus propios días, pero le está siendo revelado que el cumplimiento no viene todavía porque el pueblo no se ha arrepentido y no ha recibido el cumplimiento de lo que merecen por quebrantar el pacto. Algo importante en Levítico 26 es que este exilio prometido como la maldición de la ley es conectado con la idea de los años sabáticos. En versículo 34 de Levítico 26 dice: entonces la tierra gozará de sus días de reposo durante todos los días de su desolación. Ese término también es importante para Daniel, la desolación, y también para Jeremías. Mientras que habitéis en la tierra de vuestros enemigos, entonces descansará la tierra y gozará de sus días de reposo. Durante todos los días de su desolación, la tierra guardará descanso que no guardó en vuestros días de reposo, mientras habitabais en ella. Entonces, hay esa conexión con el contexto inmediato de Levítico 26. Levítico 26 viene justo después del establecimiento de esas leyes sobre los años sabáticos y el año jubileo en el año 50. Y todo eso nos provee el contexto canónico y inmediato de este libro, este pasaje. Entonces, la segunda pregunta: ¿qué son las 70 semanas? ¿Qué son las 70 semanas? Mucha de la interpretación de este pasaje ha centrado en la identidad de las 70 semanas. La mayoría vasta de comentaristas están de acuerdo que la semana es realmente una semana de años. Casi todos. Eso fluye de varios hechos. Primero, la palabra hebrea Shavua significa básicamente 7 y una unidad de 7. En 10.3 se refiere a una semana de días. Hace explícito la semana de días. Pero el contexto de este pasaje nos dirige a la interpretación de ser una unidad de 7 años. Porque el propósito que va a cumplirse en esas 70 semanas no cabe bien en un tiempo de 490 días.
También el trasfondo es la profecía de Jeremías sobre los 70 años del exilio que vemos en capítulo 9, versículo 2. En cuarto lugar, si hay una conexión entre 7:25 y la mitad de la última semana, entonces cabe bien con la idea de un año. Porque en 7:25 habla de 3 años y medio como ese tiempo en que Cristo reina en los cielos, pero el reino de este mundo tiene poder para perseguir a los santos, pero para un tiempo pequeño, un tiempo corto. Y usa el término tiempo, tiempos y medio tiempo, que se refiere a 3 años y medio. Pero también es importante recordar el trasfondo de las maldiciones de la ley en Levítico 26 en conjunción con Jeremías para concretar la idea que son años. Porque es 70 el primer castigo, pero debido a su falta de arrepentimiento reciben 70 por 7. 7 por 7 para su quebrantamiento del pacto. Algo importante que tener en cuenta en el uso de esas 70 semanas es la idea del año sabático. Como acabo de decir, Levítico 26 viene justo después de la ley del año sabático. El año de jubileo era el final de las 7 semanas de años sabáticas. Toda la vida y calendario de los judíos bajo el antiguo pacto iba a ser centrados alrededor de la idea del día de reposo y la esperanza del reposo sabático escatológico. Cada semana tenía un reposo. Incluso había una idea de 7 meses y el séptimo mes era un mes santo. También el séptimo año es un año santo de reposo. Todo su calendario gira alrededor de esa idea de reposo, del sabático. Y encontramos que el año de jubileo como suma todas esas imágenes escatológicas en que ese año iba a ser el año de la liberación de todos los esclavos hebreos, el perdón de todas las deudas, el reposo completo de todo trabajo y la restauración de la tierra y las porciones de la tierra. Si alguien había tenido que vender o dar como garantía parte de su tierra en el año de jubileo, iban a restaurar esa tierra a su dueño apropiado. Entonces, todo ese lenguaje es bien escatológico, con la esperanza de como el estado ideal del pueblo. Libre de esclavitud, libre de deuda, libre de obra, de trabajo, de la maldición de la caída y la restauración completa de la tierra. Y esas 70 semanas representan 10 periodos de jubileo. Son 10 periodos de jubileo, una idea de cumplimiento. Según Crónicas 36, que leímos en nuestra clase sobre Crónicas, hace esa conexión. Y a los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hacia el dominio del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Pero la palabra ahí, día de reposo, no es día de reposo, es la palabra sábado. Y tiene la idea de sus sabáticos, sus años sabáticos. Todos los sábados, todos los días de su desolación, reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Y luego vamos a ver que hace la conexión con el cumplimiento de esa profecía con el decreto de Ciro. Entonces, en esencia, estas 70 semanas representan el hecho de que el cumplimiento de lo que Daniel esperaba no iba a ser inmediato. Aunque la profecía dada a Jeremías se cumple exactamente, lo que Daniel y Zacarías nos demuestran más claramente es que hay un lapso de tiempo entre este retorno físico y el cumplimiento de todo lo demás de Jeremías.
Entonces, el regreso en Jeremías 29 solo es el inicio de lo que va a culminar en su cumplimiento final con el nuevo pacto, el reino eterno del Hijo de David y la justicia perfecta de su pueblo. Aunque puede parecer desalentador para Daniel reconocer esto, Dios le muestra que no se ha olvidado de su promesa a Abraham ni a David, pero él va a establecer su reino mesiánico, el nuevo pacto, pero eso va a conllevar una desolación completa del pueblo físico de Israel y su sistema pactual. Cristo veía el inicio de su ministerio como la inauguración del jubileo escatológico de Dios. En Isaías 61, 1 a 2, tenemos el lenguaje de ese jubileo, pero como recibiendo su cumplimiento en la venida del Mesías. Según Lucas 4, eso se cumple en la venida de Cristo. Cuando Él dice, el Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Lo cual en su contexto se ve como el inicio de la restauración final y la edad mesiánica. Entonces, eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cuándo empiezan las 70 semanas? Casi todos están de acuerdo que son años. Hay debate sobre dos aspectos en cuanto a los años. ¿Cuándo empiezan los años? Y son años literales. Y si son literales, son años lunares o solares. O son años simbólicos. Daniel 9, 24, 25 nos da dos datos importantes para entender los dos eventos claves de esas 70 semanas. Uno, el decreto para reconstruir la ciudad de Jerusalén y la venida del Mesías príncipe. Entonces dice desde la salida del decreto para reconstruir la ciudad de Jerusalén hasta el Mesías príncipe van a cumplirse 7 y 62 semanas. Y un poco más sobre eso en un minuto. De este hecho, todos están de acuerdo que ese Mesías príncipe es el Señor Jesús. Solo los de la escuela crítico-histórica que fechan el libro al tiempo de los macabeos tratan de hacer que el ungido o el Mesías sea el sumo sacerdote en el tiempo de Antíoco Epifanías. Sin embargo, la identificación del decreto es lo que divide la interpretación dispensacionalista y la interpretación no dispensacionalista. Los dispensacionalistas afirman que las 7 semanas y las 62 semanas, sumando a 69 semanas o 483 años, son años literales o solares o lunares. Y por eso no ven el decreto aquí como el decreto de Ciro, sino la opinión dispensacionalista más popular es que fue el decreto de Artajerjes a Nehemías que reconstruyera la ciudad en 445. Y otros lo han visto como el decreto de Artajerjes para que Esdras llevara algunas cosas para ayudar en el establecimiento del templo en 458. La primera opción tiene que también ver que los años son años lunares, esto es decir, años proféticos de 360 días, eso sería 12 meses de 30 días, y no años solares de 365 y un cuarto del día. La segunda opción posita años solares o normales, y los dos llegan a la vida de Cristo casi exactamente. Y es por esa razón que esa opinión tiene mucho peso y es muy atractivo, porque fechando desde 444 llegamos a la fecha de la crucifixión de Cristo, alrededor del año 33. O si empiezas con 458,
y usas años solares, llegas al inicio del ministerio de Cristo. Sin embargo, es más probable que el tiempo de las 70 semanas se entiende en una manera más simbólica. En la interpretación no dispensacionalista, las primeras 69 semanas concluyen con el ministerio de Cristo, la venida del Mesías príncipe. Eso es algo parecido a la interpretación dispensacionalista, pero hay ciertos cambios bien importantes. Los años se consideran simbólicamente, pero al mismo tiempo, y eso es, ¿por qué usar ese número? Es claramente debido al contexto de las maldiciones de la ley que ya hemos visto. Pero al mismo tiempo es posible verlos como un número como rondeado, no simplemente simbólicos, sino quizás rondeados, quizás 7 generaciones, como Salmo 90:10 dice que una generación o el lapso de la vida de una persona es 70 años. Pero en los dos sentidos, si es como rondeados y simbólicos o puramente simbólicos, los dos tienen la idea de que nos da una conexión y una cronología entre Ciro y Cristo. La interpretación dispensacionalista encuentra varios problemas en este punto, incluso con su énfasis en la interpretación gramático-histórica. Ellos dependen de una fecha inicial que probablemente no fue en la mente del autor original. Entonces, Vern Poitras destaca que es un poco irónico que los dispensacionalistas, al enfatizar la interpretación gramático-histórica, usen ciertos rasgos no gramático-históricos para hacer caber su distinción entre la iglesia y Cristo, el rapto en el futuro y ese tiempo de la tribulación, para hacer que todo eso quepa en este pasaje. Pero tienen que hacer algunas decisiones no gramático-históricas para cumplir su propósito. Pero ese problema se dobla cuando se compara con la manera en que el resto de la Biblia entiende el cumplimiento de los 70 años de Jeremías, porque lo más probable es que Daniel ve una conexión entre el cumplimiento de los 70 años de Jeremías y el inicio de las 70 semanas de su profecía. En el contexto eso es bien claro, que los 70 años no es el inicio de la edad mesiánica, sino es el inicio de las 70 semanas. Pero eso va a terminar y culminar en la venida del Mesías, quien sí va a liderar el nuevo éxodo. Pero él, en su contexto, es más obvio que él hace la conexión con el decreto de Ciro. Por ejemplo, ya hemos visto cómo Segunda Crónicas ve su cumplimiento con la conexión entre los años sabáticos, la profecía de Jeremías y el decreto de Ciro. Todo se cumple en ese decreto de Ciro que da inicio a esa esperanza mesiánica que describimos en nuestra clase. Esdras 1:1-2 también ve esta conexión. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo que restauren el templo de Jerusalén. Pero uno de los problemas que encuentran los dispensacionalistas en esta interpretación es que esos dos pasajes se enfocan en el decreto para restaurar el templo, no el decreto para restaurar la ciudad. Pero eso no es como la Biblia entiende ese decreto. Por ejemplo, las profecías de lo que Ciro iba a hacer en Isaías 44:28 y 45:13 es lo siguiente. El que dice de Ciro: Él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén: será reedificada y el templo será fundado. Y Isaías 45:13
Yo lo he despertado en justicia y todos sus caminos allanaré. Y edificaré mi ciudad y dejaré libres a mis desterrados sin pago ni recompensa, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, Isaías espera que Ciro no solamente va a reconstruir el templo, sino también la ciudad. Eso es el tema del decreto, que no es solamente el templo, sino la ciudad. Y Josefo también confirma ese entendimiento en su historia de ese tiempo. Es importante aquí distinguir entre el decreto y el cumplimiento de su contenido. En Daniel 9, 24, 25, parece hacer esa distinción. El texto dice que las 70 semanas empiezan con el decreto de Ciro, pero de allí divide las 70 semanas en 3 partes: 7 semanas, 62 semanas y la última semana. El texto hebreo parece dividir las 7 semanas de las 62 semanas. Pero esta división solo viene de los masoréticos 1000 años después de Cristo, y hay buena evidencia de que introdujeron esta distinción para negar la interpretación cristiana y mesiánica de ese pasaje. Entonces es más conforme a la versión antigua y griega del texto, y también el texto hebreo consonántico, ver que las 7 y 62 son 2 periodos conectados, que en ese tiempo es entre el decreto de Ciro y la venida del Mesías. Pero las primeras 7 semanas más probablemente se refieren al tiempo que requiere para cumplir el contenido del decreto. Que el decreto va y se sale al inicio de las 70 semanas, pero su contenido no se cumple por 7 semanas más. Y eso es lo que vemos en la historia también. Hay los 2 otros decretos de Artajerjes, de Darío y Artajerjes, se ven conectados con ese mismo decreto de Ciro. Y es como para dar continuación a ese mismo decreto. Entonces es muy posible que esos 2 se van conectados y que las primeras 7 semanas son explicadas por la frase al final del versículo 25. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Esto es importante porque nos da la conexión importante con lo que estamos viendo. Sí, ese decreto va a iniciar la restauración de la ciudad, pero no la restauración final, porque todavía van a estar construyendo y va a ser restaurada, pero en un tiempo de angustia, en un tiempo de problemas y tribulaciones. Todavía va a estar en medio del exilio, aunque están construyendo el templo físico en Jerusalén. Ese es el centro de esa promesa. Y cuando leemos lo que viene después de Daniel, como el libro de Ageo, el libro de Nehemías, el libro de Esdras, esto es exactamente lo que pasa. Claramente no es la restauración final, porque el pueblo todavía está sirviendo el pecado. Un comentarista dijo que aunque tomó el pueblo de Babilonia, todavía no ha tomado la Babilonia del pueblo. En sus corazones todavía estaban en Babilonia, todavía estaban en su exilio del pecado, su cautiverio, su esclavitud al pecado. Y de hecho, Nehemías y Esdras tienen que orar de una manera muy parecida a Daniel en confesar el pecado continuo del pueblo, incluso después de esa restauración. Otra muestra de que no es el cumplimiento final de esta esperanza. Pero Daniel está viendo el tiempo, el calendario para ese cumplimiento, y va a venir al final de 70 semanas. Dios sigue fiel en preservar su promesa, su pueblo y el linaje davídico por todo ese tiempo. No abandona su promesa, pero el cumplimiento final no ha venido todavía. Para eso hay que esperar hasta el final de las 70 semanas. Isaías también confirma esta interpretación con la conexión, pero distinción que hay entre Ciro
quien libera del exilio físico, pero Cristo quien libera del exilio final. Isaías 42, 18 a 43, 21 habla de Ciro y cómo él rescata al pueblo del cautiverio físico. 43, 22 a 44, 23 habla de Cristo, el antitipo, el verdadero libertador del exilio. Entonces, él está como poniendo como los sujetos libros de esas 69 semanas, el tipo y el antitipo, mostrando que la restauración que van a recibir es solo un tipo de la restauración final que sí viene, pero al final de 490 años, simbólicos. La interpretación de esos años como simbólicos es probados por la conexión con los 70 años, con la tipología de Ciro y de Cristo, y también de los hechos de esa historia. Y en la próxima página pueden ver las perspectivas de esas 70 semanas. Hay mucha semejanza en la primera parte entre los dispensacionalistas y los no dispensacionalistas. Hay mucha semejanza en cómo entender las primeras semanas, las primeras 69 semanas. Pero las distinciones son, los dispensacionalistas no ven la conexión con el decreto de Ciro y tratan de usar años literales para fechar exactamente el nacimiento o la crucifixión o el inicio del ministerio de Cristo. Sí nos da una cronología, pero en una manera simbólica y quizás rondeada, no exacta. Porque incluso para tener esa exactitud, tienen que tomar algunas decisiones dudables, como usar solo años lunares sin tener la corrección para alinear el año y el calendario con el año solar. Entonces ese es un salto que muchas veces nunca se hacía entre los judíos. Entonces es muy improbable. Pero el próximo cambio viene al final. Al final, la última semana es la gran diferencia porque los dos ven un decreto para restaurar a Jerusalén o Artajerjes o Ciro y la venida de Cristo. Esos son la primera parte. Pero la última semana es la diferencia grande entre la interpretación dispensacional y la perspectiva no dispensacional. Entonces, ¿cuáles son los propósitos que se cumplen en este tiempo? La próxima pregunta. Daniel 9, 24 a 25 demuestra el propósito de este lapso de tiempo. Nos muestra qué va a suceder al final de ese tiempo. ¿Para qué estamos esperando? Pues a la luz de la esperanza de Daniel, conforme al contexto amplio de Jeremías, estaba esperando el nuevo éxodo, el nuevo pacto que iba a deshacer y perdonar el pecado del pueblo y la venida del reino del Mesías y la tierra restaurada. Ese tiempo, pues, es la revelación de cómo el regreso del exilio bajo Ciro solo arregló el problema físico del pueblo, pero no arregló el problema espiritual que causó el exilio al principio. Entonces, la raíz del exilio sigue siendo el problema, incluso después de la obra y el decreto de Ciro. Pero el Mesías, un sacrificio, un nuevo templo y un nuevo pacto, todos proveen el contexto en que Dios puede rescatar a su pueblo de esa esclavitud peor que al mismo tiempo empezó en la caída del hombre, en el inicio. Es el primer exilio que encontramos de la presencia de Dios en la caída. Daniel 9, 24 revela 6 propósitos para este lapso de tiempo. Y podemos verlos en una estructura quiástica. Para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía,
para ungir el lugar santísimo. Esa estructura provee 3 propósitos negativos que van paralelos a los 3 propósitos positivos. En primer lugar, la palabra que se traduce transgresión en el primer propósito se refiere a una rebelión y un quebrantamiento del pacto. Es una palabra bien fuerte. En Daniel 8, 12 a 13, es por causa de la transgresión, la misma palabra, que la casa es desolada. Entonces hace la conexión con poner fin a la transgresión, lo que causó la desolación de la casa de Dios. Pero al final, el propósito positivo de ese tiempo es ungir el nuevo santísimo, el nuevo lugar de la presencia de Dios. Entonces, va paralelos ese propósito negativo con el propósito positivo. Para los que crean, es positivo. Hay un nuevo templo, hay perdón, hay justicia eterna, hay expiación de la iniquidad, hay fin y hay cobertura para el pecado. Pero para los que no crean, es la culminación, el clímax de su pecado, el clímax de su maldición de la ley, el quebrantamiento de su pacto y el inicio de un nuevo pacto con un nuevo pueblo o un remanente del pueblo original. La segunda línea tiene una conexión verbal con el uso de cumplir o terminar o sellar. En la primera parte dice para sellar el pecado o terminar con el pecado. Pero es la misma palabra que viene en su paralelo, para sellar la visión y la profecía. Entonces, en el sentido negativo, es lo que lleva el pecado del pueblo a su final y que trata con el pecado. La esperanza de Deuteronomio 30 y Jeremías es un cumplimiento de su pecado, un arrepentimiento, un perdón, un olvidar de nuestros pecados. Pero es ese mismo hecho, ese mismo acto que también cumple las promesas y las profecías en su paralelo. La tercera línea que se encuentra en el centro se refiere al perdón y expiación del pecado que viene con el nuevo pacto de Jeremías 31. Los paralelos entre esos propósitos y esa promesa del nuevo pacto en Jeremías 31 son bien llamativas. Es también en ese contexto que el Rey Nuevo de David trae la justicia del pueblo, santifica la ciudad que ahora va a tener un nuevo nombre, Jehová, nuestra justicia. Eso se refiere a la doble obra de Cristo, cuando Él expía el pecado y también provee la justicia para el pueblo de Dios. Tiene que ser el sacrificio para pagar su deuda y al mismo tiempo proveer la justicia y establecer su reino de justicia. En esos paralelos de tratamiento con el pecado y establecimiento del nuevo pacto, el cumplimiento de la profecía y la restauración del pecado se conectan en el contexto en una manera bien interesante. El pecado del pueblo todavía sigue siendo el problema en medio de las 69 semanas. La señal que la restauración verdadera no ha venido, porque todavía están viviendo en un tiempo de angustia, todavía bajo su pecado que está culminando en una desolación completa de la ciudad. Pero comparando ese texto con Zacarías 11 a 13, es interesante ver cómo el mismo evento que expresa la culminación del pecado de los judíos, la culminación de su quebrantamiento del pacto, es el mismo evento que lo cumple. Cuando la transgresión o la infidelidad pactual se lleva a su clímax, es el mismo evento que inicia la restauración del nuevo pacto, que viene con un nuevo pacto. El evento que lleva el pecado a su fin es lo que cumple la profecía de cómo Dios va a proveer perdón y un sacrificio por el pecado. Y el mismo evento que expía el pecado es el mismo que ofrece la justicia perfecta por su pueblo. Para los que crean los santos, los santos, todos esos propósitos son gloriosos. Pero para el incrédulo es lo que sella su destino, su desolación y su destrucción final.
El sacrificio de Cristo, el nuevo templo que Él construye, es lo que señala el final de la administración mosaica y el inicio del nuevo pacto. Esa misma ironía también se encuentra en las acusaciones de los judíos a Cristo en Mateo 27, 39 al 44. Cuando Él está en la cruz, ellos confiesan que si Él es el nuevo templo, si Él es el Hijo de Dios, si Él es el Rey de Israel, si Él es el Salvador, tiene que bajar de la cruz. Tiene que bajar de la cruz para cumplir esas promesas. Sin embargo, la ironía es que es por mantenerse en la cruz que cumple todas esas promesas. Es por ser cortado por su pueblo que cumple todas esas promesas y declara al mundo que Él es el nuevo templo, que Él es el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Rey de Israel y el Salvador de su pueblo. El pecado más grande de Israel es el mismo evento que Dios usa en la redención, restauración y cumplimiento. Ese es el evento que marca el verdadero regreso del exilio y el nuevo éxodo. Eso nos lleva a una próxima pregunta. ¿Quién es el ungido o el Mesías príncipe del versículo 25 y versículo 26? Ese Mesías príncipe es la unión de dos figuras que vienen de la promesa davídica. El Mesías se refiere a este rey esperado en los Salmos muchas veces. Y el término príncipe es el término usado en 2 Samuel 7 para referirse a ese príncipe líder venidero. Es interesante ver esos dos términos unidos en la misma persona en versículo 25, mientras 26 destaca el aspecto de su obra como el Mesías, el ungido, en morir por su pueblo, y como príncipe en destruir a los enemigos, incluso a los enemigos de entre el pueblo físico de Israel, en 26b. El príncipe del versículo 26 ha recibido varias explicaciones. Dice el texto: después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, o será muerto, pero no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Unos dicen que este príncipe es Tito, el general que destruye a Roma en 70 después de Cristo. Otros dicen que es el anticristo futuro con su pueblo, siendo los ejércitos romanos que destruyen Jerusalén. Esa es la interpretación dispensacionalista. Sin embargo, en conexión con el uso en el contexto inmediato, parece referirse al Mesías. Parece referirse a Cristo. En ese sentido, son los judíos mismos que destruyen la ciudad. Eso también se confirma en dos hechos importantes. Según los evangelios, y como Lucas 29 y Mateo 23, la destrucción de Jerusalén empieza con el rechazo de Jesús. Empieza con el rechazo de Jesús. Porque ¿qué es la parábola que Cristo da? Es Dios quien tiene una viña, un jardín. Y Él envía profeta tras profeta tras profeta para llamar a los gobernantes del jardín al arrepentimiento. Pero lo matan, los rechazan, los martirizan a todos los profetas. Y por fin, Él envía a su hijo, diciendo: seguramente van a respetar a mi hijo. Pero ¿qué pasa? Lo rechaza a él también. ¿Y qué termina? Van a quitar el reino de ellos y dárselo a otra nación, llevando el fruto del mismo. Y eso es lo que encontramos. La vida de Cristo, el rechazamiento de Cristo, es lo que sella la destrucción de Jerusalén. El castigo final, el quebrantamiento final del pacto por los judíos. El segundo hecho importante es
los hechos de lo que pasó en Israel en 70 después de Cristo. Vino como el resultado de la rebelión de los judíos mismos. La destrucción de Jerusalén no fue simplemente la hostilidad de Roma, sino eso fue una respuesta a la propia rebelión de los judíos. Eso también es confirmado por la historia según Josefo, que es ese pueblo, los judíos, que atraen a sí mismo cuando el príncipe viene para reinar sobre su pueblo, pero lo rechazan. Los pastores falsos lo rechazan y es juzgado y es matado, cortado de su pueblo, pero no por sí mismo, sino por su pueblo, en una manera muy parecida a Isaías 53. Él es rechazado por los líderes, pero ese mismo rechazo sella su castigo final, da inicio, es el ya, pero todavía no, de esa destrucción de Jerusalén. Y lo que pasó en 70 realmente es la culminación de lo que tuvo su inicio en la vida de Cristo y su rechazamiento. Cuando el velo es rasgado, cuando el altar se rompe, cuando Cristo muere y ofrece su propio sacrificio, pone fin a ese sistema religioso, establecimiento el nuevo pacto y sellando el destino y el castigo de los judíos, que tiene su culminación en 70 después de Cristo. Una otra pregunta que tenemos que responder: ¿qué es lo que pasa en la última semana? La última semana. En versículos 26 a 27 tenemos una estructura bien interesante. Y si perdemos esta estructura, perdemos el punto. Porque tiene dos cosas que ocurren al mismo tiempo. Son el mismo evento o eventos conectados. Dice, después de las 72 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. O será muerto, pero no por sí. Esa es otra manera, y quizás una manera mejor de traducirla, la frase. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda de cereal. Sobre él, el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Entonces, la primera parte de 26 y la primera parte de 27 se refieren a la obra de Cristo, su muerte por su pueblo y el establecimiento del nuevo pacto, lo cual es lo que trae perdón y justicia por su pueblo y también trae el fin de los sacrificios, el fin de la administración mosaica. Sin embargo, la segunda parte se refiere a la destrucción de Jerusalén y la desolación que viene. Y los dispensacionalistas encuentran el cierre de las 69 semanas con la muerte de Cristo. Ese es un punto distinto. Y la destrucción del templo en 79 después de Cristo viene en versículo 26, pero la perspectiva no dispensacional encuentra la cierre de las 69 semanas con la venida de Cristo y los primeros 3 años y medio, la primera mitad de la última semana, incluye la muerte del Mesías y la destrucción del templo. Pero ver esa conexión es importante porque es realmente la muerte de Cristo que cumple esos dos eventos. Es el ya, pero todavía no. Porque la vida de Cristo, su rechazo, es el ya de ese rechazo de los judíos, el quebrantamiento del pacto y el inicio del nuevo pacto. Pero ese hecho llega a su cumplimiento en 70 después de Cristo, según el paralelo entre Mateo 23, la desolación que ocurre en su día y su rechazo,
con la destrucción de Jerusalén en capítulo 24 de Mateo. Y la desolación, la abominación que hace desolado. Regresamos aquí a la ironía. Aquí el Mesías, el rey esperado, viene, pero tiene que ser matado, cortado por su pueblo. Pero ese hecho que conduce a la destrucción de la ciudad y el santuario es el mismo evento que cumple el último propósito de ungir un nuevo lugar santísimo. Y es interesante porque la palabra ungir nunca se refiere al templo, pero el término el santo de los santos o el santísimo siempre se refiere al templo o cosas en el templo. Y por eso es muy interesante ver cómo el Nuevo Testamento conecta esas dos ideas en Cristo. ¿Quién es el nuevo templo? ¿Quién es el nuevo templo? Algo que es claro acerca de la identidad de la persona en 27 es que no es el anticristo quien hace un pacto con Israel por una semana. Eso no es lo que está hablando. Eso es negar la interpretación básica de los dispensacionalistas. Ellos tratan de poner un gran salto de tiempo entre el final de los 79 años, culminando con la muerte de Cristo. Entonces ellos ven la muerte de Cristo como el fin de las 69 semanas. Y la última semana viene todo en el futuro. En el futuro. Esa es la razón por ese salto en las perspectivas, en los retratos de arriba. Pero nosotros vamos a verlo que Cristo no muere al final de las 69, sino después de las 69. Eso es decir, en la última semana. Y viendo la conexión entre 26a y 27a, 26b y 27b, vemos como Cristo en la primera mitad de esa última semana, dos eventos claves ocurren. La muerte de Cristo y la destrucción del templo. El inicio del nuevo pacto y la cierre completa del antiguo pacto. La destrucción completa, la desolación completa de la ciudad y de los judíos que rechazaron a su pueblo, pero al mismo tiempo la salvación de un remanente. Ese nuevo pacto junto con el lenguaje de la destrucción demuestra la cierre de la administración pactual del Antiguo Testamento. Mateo 23, 37 a 39, justo antes de la profecía de la destrucción del templo, habla de cómo la destrucción final en 70 después de Cristo tiene su inicio ahora en el rechazo de los líderes de Jerusalén del último profeta que Dios les envía, su propio Hijo. Entonces, la muerte de Cristo es el ya, pero todavía no, de la destrucción de la antigua administración. Empieza y para los santos ya es terminada. Pero para los judíos hay un tiempo en que sigue ofreciendo sacrificios pero no son aceptados. Porque Cristo ya ha ofrecido ese sacrificio último, rasgando el velo del templo, ungiendo la nueva manera de entrar a la presencia de Dios a través de la carne de Cristo, según el libro de Hebreos. Los dos lados de esta profecía, la parte negativa para los pastores falsos y el pueblo que rechaza al Mesías, y la parte positiva del pueblo verdadero del Mesías, es paralelo con los dos simientes de Abraham que se encuentran desde el principio. También se va bien conectado con las dos remanentes de Zacarías 13, 7 a 9. Desde el principio, en nuestra teología pactual, sabemos que Abraham tiene dos pueblos. El pueblo que es el pueblo físico, que tiene que cumplir los requisitos de la ley, pero siempre peca y van a ser juzgados. Pero en medio de eso hay un remanente, un simiente según la fe. Entre ese pueblo, de su propio simiente, descendientes físicos y también de todas las naciones. Para ese pueblo, todo eso es glorioso. Pero para solo ese pueblo circuncidado en su carne, es malo. Significa el juicio final. La última maldición de la ley está siendo aplicada
La desolación completa de su administración, de su pacto, está siendo administrado en este tiempo. Zacarías también confirma esa interpretación. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Y hiere el pastor, y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que dos partes serán cortadas en ella, y perecerán pero la tercera quedará en ella. Y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre, y yo lo responderé. Diré, él es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. Ese es exactamente lo que está pasando en este texto. Cristo viene, el verdadero pastor, pero es rechazado. Maten el verdadero pastor. Noten la conexión que ya hemos hecho con los pastores falsos del pueblo, los líderes falsos. Y Cristo identifica a esos líderes falsos con los fariseos, los escribas y todos los demás en ese tiempo. Y ellos lo rechazan y Cristo muere por su pueblo, pero eso lidera a el destino final de dos remanentes. Una remanente que es destruida, que es cortada. Ese es el término de ser cortado del pacto. Es la misma palabra que viene en Romanos 11, esa parte que es cortada del árbol. Y una remanente sigue, pero va por un tiempo de purificación. Y eso es lo que vamos a ver también en ese texto. Pero noten la conexión con el nuevo pacto. Porque yo puedo decir, este es mi pueblo. Y ellos dirán, eres mi Dios. Ese es el lenguaje del nuevo pacto que encontramos en Jeremías 31. Ese es el lenguaje del antiguo pacto, pero nunca se realizó. Pero Cristo lo cumple iniciando un nuevo pacto y trayendo la justicia perfecta, la presencia de Dios y la esperanza completa y la restauración completa. Entonces, eso nos trae a la última pregunta. ¿Qué hay de la segunda mitad de esa semana? Todo eso, según nuestro pasaje, termina en la primera mitad. En la primera mitad de esa última semana, Cristo hace fin de los sacrificios, hace un nuevo pacto, lleva a su culminación y a su desolación el antiguo pacto. Noten la conexión ahí. Lleva a su cumplimiento, a su finalización, el antiguo pacto, en dos sentidos. En destruirlo para el pueblo físico y para el remanente espiritual, lo cumple a través de su sacrificio por el pecado y su justicia perfecta. Pero la última mitad es un poco distinto. Ya hemos visto cómo el texto representa los dos eventos de la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén como lo que ocupa la primera mitad de la última semana. Pero ¿qué pasa en la última mitad? Pues esos 3.5 años sirven como una representación simbólica del tiempo en que el pueblo de Dios, aunque consolado de la liberación de su pecado y habiendo recibido a su rey, pero siguen en un tiempo de persecución. Según Daniel 7, hay otro tiempo de 3.5 años. Según la última parte de Daniel 7, esos 3 años y medio son ese tiempo en que el Mesías está reinando en los cielos, mientras el último reino tiene poder para perseguir al pueblo de los santos por un poco tiempo. O como en los términos de Zacarías, es ese remanente quien es salva, pero tiene que pasar por un tiempo de purificación. Pero después de este periodo corto, en comparación con la eternidad,
Y en comparación con la duración del reino de Cristo, Cristo toma el reino completamente, destruye a todos los enemigos y trae el cumplimiento de ese año de jubileo. Y entonces la última semana es simbólica para ese tiempo intermedio donde Cristo reina en los cielos y los reinos terrenales, bajo los poderes diabólicos, siguen hasta la destrucción de los últimos enemigos y la restauración completa del Mesías. Entonces, en la última parte encontramos solo sobre el ala de abominaciones o lo extremo de las abominaciones, la abominación completa, vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, otra vez, paralelismo, la que está decretada sea derramada sobre el desolador. Entonces, parece hacer una conexión entre la destrucción de Jerusalén con un tiempo de persecución que sigue. Eso es comprobado por Daniel 7, también por Daniel 12, que hace el mismo punto. En Daniel 12, él dice, y oí al hombre, en versículo 7, vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas esas cosas. Yo oí, pero no pude entender. Entonces, Señor mío, ¿cuál será el resultado de esas cosas? Y dice que las palabras están cerradas y selladas, pero da un poco más de detalle. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente. En ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Esas dos fuentes, esas dos líneas. Una remanente que va a ser purificada, emblanquecida, refinada. Y Zacarías 13, 7 a 9 es exactamente igual. Pero los impíos van a ser juzgados y no van a entender. Y desde el tiempo que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días, lo cual es 3 años y medio. Pero bienaventurado el que espere y llega a 1335 días. ¿Qué significa eso? Pues 1290 años es 3 años y medio según un año lunar, 12 meses de 30 días. Pero 1335 días es 3 años y medio según el calendario solar, 365 días. Entonces, le está mostrando que ese tiempo solo va a durar un poco de tiempo. Solo poco tiempo que el pueblo va a tener que soportar la persecución y el reinado de ese último reino que va a perseguir los santos. Pero en medio de todo eso, el Mesías está reinando en los cielos, habiendo establecido su nuevo pacto, dando consolación y inicio a su nuevo éxodo. Y él le promete, mas tú sigue hasta el fin. Descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Esa frase del fin de los días, en comparación con esos 1290 días y esa idea de los 3 años y medio, provee la base de la estructura del libro de Apocalipsis. Versículo 1:1, 1:19, 4:1 y también el capítulo 22 gira alrededor de esa referencia al fin de los días que se encuentra al final de Daniel 12 y también en la promesa de Daniel 2, 44 a 45. Esa promesa del establecimiento final del reino va a ocurrir al final de los días. Pero en capítulo 7, él reconoce que hay un tiempo en que él está reinando en los cielos mientras va una batalla terrenal en que el pueblo de Dios es perseguido. Y eso es confirmado por el uso de Apocalipsis 11, 12 y 13.
los cuales refieren a ese tiempo en que Cristo está reinando y hay esa guerra entre los poderes celestiales y terrenales que está pasando al mismo tiempo en que los santos están siendo perseguidos, pero Cristo está reinando, llevando todo a su cumplimiento cuando Él va a sentar en su trono para siempre y destruir a todos sus enemigos. Ese es el mismo tiempo de 3 años y medio, refiriendo a ese tiempo simbólico de esa edad en que ahora estamos viviendo. El reino de Cristo en una manera celestial y la persecución y el sufrimiento temporal de su pueblo, que va a culminar en la destrucción final de todos los enemigos y el establecimiento completo del reino de Cristo. Entonces, esa profecía da el tiempo de las promesas en las visiones en Daniel 2, 7, 8, 11 y demuestra cómo todo esto va a ocurrir como Dios ha decretado, que Él es el Señor sobre todo y Él está orquestando todos los eventos del mundo, incluso nuestra persecución, para el cumplimiento de su decreto de establecer su reino, el reino de su Mesías, para siempre. Entonces nos da mucho aliento. Como Él termina el libro, podemos esperar hasta el fin de ese poco tiempo en que podemos ser los herederos de este reino que estamos esperando. Y eso es lo que encontramos en esta profecía tan gloriosa. Otro detalle más es que esa interpretación también cabe si encontramos un anticristo personal al fin de los días, como algunos amilenialistas, o un anticristo como simbólico que dura todo el tiempo de ese periodo. Quizás ese periodo y todo el sufrimiento culmina en un anticristo personal. Porque en el libro de Daniel hay la conexión entre lo que está pasando en los reinos terrenales y lo que está pasando con los ángeles y el mundo celestial, por encima de eso. Capítulo 10 demuestra ese aspecto. Entonces es posible que está refiriendo a este debate, esta batalla entre los poderes celestiales, los demonios y los ángeles que encontramos en el libro de Apocalipsis 13 también, y también capítulo 20 de Apocalipsis. Y también las batallas entre los reinos, los 4 reinos que encontramos en el libro también. Pero es posible porque muchas veces hay una conexión íntima entre el príncipe de Persia, que es en conexión con el ángel o el demonio que está liderando las batallas contra el pueblo de Dios en el reino de Persia, pero también hay una conexión con el rey de ese reino terrenal. Entonces es posible ver un anticristo simbólico que cubre todo el tiempo de ese periodo, pero claramente el tiempo de persecución sigue todo el tiempo. Eso se ve en Mateo, en Apocalipsis y aquí en Daniel. Pero es solo un poco tiempo en comparación con el reino eterno que Cristo ya ha iniciado y inaugurado y que va a recibir su cumplimiento final al fin de los días. Y eso es lo que estamos esperando. Aunque tenemos que sufrir exactamente conforme a los temas que encontramos en las narrativas, el pueblo tiene que sufrir, pero Dios sigue fiel a su promesa, porque están todos los eventos revelando los grandes misterios de cómo Él está orquestando todos los eventos de ese mundo, incluso a través de los reinos terrenales, para establecer esa peña cortada sin mano humana, para llegar a ser una montaña que cubre toda la tierra con la presencia de Dios y el reino eterno del Mesías. Entonces, ahora estamos viviendo en ese tiempo cuando esa peña se va creciendo. Se va creciendo y va a terminar llenando toda la tierra en la edad que viene, cuando Él destruye a todos los enemigos. Y para eso podemos esperar y tener gran confianza en medio de esa profecía, a la luz de esa profecía, y encontrar fuerza en medio de la persecución y del sufrimiento, que Cristo ya está reinando y Él va a traer a su final, a su desolación completa, como dice en versículo 27b, todos los enemigos de su pueblo. Y eso es el mismo tema, la misma esperanza que hemos tenido desde el principio del Antiguo Testamento. Y con eso, mis hermanos, vamos a cerrar nuestro tiempo en esta clase. Gracias por todo su tiempo. Yo sé que
fue un poco largo.